Continúe en sintonía con la Palabra del Domingo, con el teólogo David Kapkin. La Palabra del Domingo. A cargo de David Kapkin, servidor del Evangelio. Una lectura y explicación de los textos bíblicos de la liturgia católica dominical. Análisis literario y crítico al servicio de la comprensión de la palabra, de la interiorización existencial y de la actualización del mensaje para la hora presente. Tengan ustedes muy buenos días, amables oyentes. Estamos en la Palabra del Domingo. Estamos llegando a la cuarta semana del Adviento. Fíjense cómo pasó de ligero el Adviento, amables oyentes, con sus 3 semanas, los 3 domingos del Adviento. El domingo que viene es el cuarto domingo del Adviento. Hoy estamos, de modo que la cuarta semana del Adviento comienza. Recuerden que en estos domingos de Adviento nos encontramos en el primer domingo con la figura del Hijo del Hombre que regresa glorioso. Es el mismo que vino en la humildad de nuestra carne. Precisamente por eso se pone el Evangelio de la venida del Hijo del Hombre glorioso el primer domingo del Adviento. Luego el segundo y tercer domingo del Adviento nos cotejó la Iglesia en la liturgia con la figura de Juan Bautista, el precursor de Jesús, cómo Jesús pues comenzó a actuar durante la actuación misma de Juan y cómo la actuación de Juan pues sirvió de acicate para que Jesús comprendiera en un momento dado del tiempo que había llegado el momento de comenzar él la misión que Dios le había encomendado. En el segundo y tercer domingo del Adviento pues la figura del Evangelio fue Juan Bautista. En el cuarto domingo, amables oyentes, ahora en el ciclo C, pero también los ciclos A y B, ya la liturgia de la Iglesia nos pone, digamos, de frente a la Navidad, y por eso entonces aparece en una forma explícita la figura de la Madre del Señor. María, la Madre del Señor. Vamos a encontrar esto en el texto evangélico de este domingo, que es el célebre texto lucano de la visitación, que les explicaré más adelante. De modo que encontraremos pues ya la Madre del Señor, aquella mujer que Dios escogió para ser la madre de su Hijo. La encontraremos en el texto evangélico. Precisamente algo que nosotros como católicos debemos comprender bien es que el aprecio, la devoción, el cariño que el pueblo cristiano le manifestó a la Madre de Jesús y lo sigue manifestando imperecederamente está fundado en el Evangelio mismo, como lo muestra sobre todo Lucas, pero también Mateo. Los cristianos desde los inicios comprendieron el papel que había tenido la Madre de Jesús en la realización del designio divino, y por eso la glorificar. En el Evangelio de Lucas es clarísima esa glorificación de la Madre de Jesús. No es una glorificación de ella por ella, sino de ella por la gracia de Dios que le fue dada, es decir, por el don de Dios que en ella se acreditó. De modo que nosotros los católicos encontramos en estos textos de la infancia o del nacimiento de Jesús, donde se resalta pues el papel de la Madre de Jesús, encontramos el fundamento de la devoción cristiana a la Madre de Jesús. Entre nosotros hoy en día se han difundido mucho los grupos evangélicos o protestantes, proceden de la Reforma luterana, básicamente, con derivaciones en diferentes partes, sobre todo en Estados Unidos, y se han ido formando grupos que en una forma u otra pues están emparentados o proceden de la Reforma de Lutero. En esa reforma el papel de la Madre de Jesús pues no fue negado, pero sí fue, digamos, marginado y arrinconado, cosa que la tradición cristiana primitiva, tanto de la Iglesia Católica Romana como de las iglesias apostólicas orientales, por ejemplo,
la iglesia griega, la iglesia rusa, las iglesias orientales egipcias, las iglesias armenias, en fin, todo el cristianismo, digámoslo así, antiguo, de raíz antigua, comparte el aprecio singular a la Madre de Jesús. En la Reforma Evangélica del siglo XVI con Lutero, ese aprecio se margina. Y aún no solamente se margina, que en alguna forma también se le considera, digamos, atentatorio contra Jesucristo. Y quizá nosotros los católicos reconozcámoslo honradamente, por ciertas manifestaciones piadosas hemos dado pie a que otros, pues con una mirada, digamos, muy marcada por la Biblia, pues consideren que nuestro aprecio por la Virgen María, por la Madre del Señor, pueda considerarse como una forma de atentar contra Jesús, pero ese no es el sentido original de la devoción. Por eso también nosotros los católicos, al exponer nuestro aprecio por la Madre de Jesús, tenemos que reconocer los límites que ese aprecio tiene y cómo de ninguna manera podemos hacer competir a la Madre de Jesús con Jesús mismo. Las tres lecturas de este domingo son las siguientes. La primera, del Antiguo Testamento, un texto del profeta Miqueas. La segunda, un hermoso texto de la carta a los Hebreos. Y la tercera, un texto evangélico. En este caso, como estamos en el ciclo C de los domingos, del Evangelio de Lucas. Lucas capítulo 2, versículos 39 a 45. El episodio de la visitación de María a Isabel. Pues bien, vamos a comenzar pues con la primera lectura del libro de Miqueas. Miqueas capítulo 5, versículos 2 a 5. Esto dice el Señor: pero tú, Belén de Efrata, pequeña entre las ciudades, entre las aldeas de Judá, de ti saldrá el jefe de Israel. Su origen es desde lo antiguo, de tiempo inmemorial. Nos entrega hasta el tiempo en que la madre dé a luz, y el resto de sus hermanos retornarán a los hijos de Israel. En pie pastoreará con la fuerza del Señor, por el nombre glorioso del Señor su Dios. Habitarán tranquilos, porque se mostrará grande hasta los confines de la tierra, y esta será nuestra paz. Miqueas fue un profeta del siglo VIII en el reino judío, es decir, en el sur de Palestina, el reino cuya capital era Jerusalén. Actuó contemporáneo al profeta Isaías, y entre los materiales más antiguos de Isaías y los de Miqueas se encuentran ciertas consonancias, ciertas asonancias, sin que se pueda decir que el uno es dependiente del otro. Sin embargo, parece que en la transmisión de la primitiva tradición profética, las dos tradiciones tuvieron ciertamente contactos. Como en todos los libros proféticos, el de Miqueas también sufrió, a lo largo de los siglos, sufrió adaptaciones. La palabra profética era una palabra abierta, preñada de futuro. Y por eso en la tradición judía, de los escritos proféticos, así como también de los demás escritos, reinaba la convicción de que la palabra debía ser entendida en diferentes circunstancias, en diferentes horizontes. Por eso los textos proféticos fueron siendo formulados ulteriormente, repensados, ante nuevos horizontes, se les fue encontrando virtualidades. De esa manera crecieron los libros proféticos. El libro de Miqueas no se escapa de esa ley general que prácticamente es válida para todos, para toda la tradición profética judía. Pues bien, el texto actual del capítulo 5 de Miqueas es un texto misterioso. Parece que no debe ser fijado en la época misma del profeta, según dicen pues varios de los autores que yo he estudiado. Sin embargo, otros dicen que sí. En todo caso, ustedes ven que en este tipo de discusiones críticas las opiniones divergentes son normales y no se puede dar una última palabra, porque finalmente los textos, críticamente hablando, están abiertos a la investigación y a las interpretaciones. Pero de todas maneras el mensaje del profeta es claro, es claro. Pero tú, Belén de Efrata, pequeña entre las aldeas de Judá, de ti saldrá el jefe de Israel. Fíjense, la palabra del profeta se dirige a Belén de Efrata.
Belén de Efrata, de ti saldrá el jefe de Israel, pequeña entre las aldeas de Judá. Se trata de Belén, la ciudad de David, una pequeña aldea que quedaba al sur de Jerusalén. Allí fue a buscar el profeta Samuel, guiado por Dios, a Jesé o Isaí, para que le presentara a sus hijos, dado que Samuel había recibido de Dios la indicación de que uno de los hijos de Isaí, de Belén, debía ser el nuevo rey de Israel. Isaí le presenta a los hijos al profeta, y ninguno de los presentados es, hasta que finalmente no vienen más niños o no vienen más muchachos. Y Samuel pregunta a Isaí el padre: ¿no tienes más muchachos? Y él contesta: sí, uno, el más pequeño, está cuidando en el campo el rebaño. Y lo trae, es David. Y ese es el elegido, el más pequeño. Samuel derrama sobre David, en su cabeza, el aceite que llevaba en el cuerno, y David queda constituido Mashiach, es decir, ungido, rey ungido de Dios. De ti saldrá el jefe de Israel. Su origen es desde antiguo. Probablemente la visión profética, contempla un rey davídico, fíjense aquí, es decir, de la dinastía davídica, por tanto, de la dinastía de los ungidos del Señor, el Mesías, un rey davídico que reunirá bajo su dominio el resto de los hermanos que retornan. Probablemente se refiere a los dispersos israelitas del reino del norte que habían sido, acorralados por los asirios y luego llevados en destierro a regiones inhóspitas. El resto de Israel será traído y se reunirá un nuevo pueblo, es decir, el jefe de Israel que saldrá de ti, de Belén, por tanto descendiente de David, ha de ser pues el rey, y dice el texto: en pie pastoreará con la fuerza del Señor, por el nombre glorioso del Señor su Dios. Será el pastor de los israelitas de nuevo reunidos. El pastor, como David, cuando llegó Samuel, no estaba entre sus hermanos, era el más pequeño, y pastoreaba en el campo el rebaño. Desde ahí lo hace traer Isaí, según la indicación de Samuel, y sobre su cabeza derrama el profeta el aceite de la consagración. El rey, el pastor de Israel. Los liturgistas que señalaron los textos para los formularios de los domingos del Adviento, después del Vaticano II, escogieron para el cuarto domingo del Adviento en el ciclo C. En realidad este texto tendría su puesto más adecuado el día de la Epifanía, cuando los magos llegan donde el rey Herodes a Jerusalén a preguntar por el rey de los judíos, el rey de los judíos que ha nacido, y Herodes entonces se informa con los sumos sacerdotes, y ellos le dicen que en Belén ha de nacer el rey, el Mesías, en Belén. Y en el Evangelio de Mateo, capítulo 2, entonces aparece la cita del profeta Miqueas que encontramos hoy en el cuarto domingo del Adviento. Por eso les decía yo que este texto pues quedaría, de perlas, como primera lectura del día de la Epifanía. Pero el día de la Epifanía, es decir, cuando la liturgia recuerda el episodio de los magos, que llegan a Jerusalén y son mandados por Herodes a Belén, después de escuchar la cita de la profecía de Miqueas, este texto, en ese día de la Epifanía, se escoge un precioso texto de Isaías como primera lectura. Por eso los liturgistas pues se resolvieron a poner este texto de Miqueas en este cuarto domingo de Adviento. La segunda lectura está tomada de la carta a los Hebreos, el texto en el capítulo 10, versículos 5 a 10. Dice así: Hermanos, cuando Cristo entró en el mundo dijo: Tú no quieres sacrificios ni ofrendas,
pero me has preparado un cuerpo. No aceptas holocaustos ni víctimas expiatorias. Entonces yo dije lo que está escrito en el libro: aquí estoy, oh Dios, para hacer tu voluntad. Primero dice: no quieres ni aceptas sacrificios ni víctimas, sacrificios ni ofrendas, holocaustos ni víctimas expiatorias que se ofrecen según la ley. Después añade: aquí estoy yo para hacer tu voluntad. Niega lo primero para afirmar lo segundo. Y conforme a esa voluntad, todos quedamos santificados por la oblación del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. La carta a los Hebreos, como les he explicado quizá varias veces, es una preciosa meditación de la fe cristiana, donde la obra de Jesucristo, sobre todo su muerte, es vista en el trasfondo de la teología de la expiación que tenía el pueblo de Israel, con sus sacrificios, con todo su aparato de culto en el templo, los sacrificios, las ofrendas, los ritos de sangre. El autor conoce bien pues todo el ritual sacrificial de Israel, todo el ritual de la expiación en Israel, y él, el autor, que es cristiano, ya tiene la convicción de que finalmente esa expiación por ritos de sangre en el templo ha terminado, que ya no se necesitan sacrificios, ni ofrendas, ni carneros, ni víctimas en el altar del templo. Ya no se requiere. ¿Por qué? Porque una sola oblación, un solo sacrificio, el de Cristo, sustituyó con creces todo eso. Ese es el sentido básico del pedacito que hemos leído hoy. Cuando Cristo entró en el mundo dijo: tú no quieres sacrificios ni ofrendas. Aquí pone en boca de Cristo entrando en el mundo, es decir, hablemos el lenguaje joánico de la palabra de Dios encarnada. La carta a los Hebreos tiene una concepción paralela a esa de Jesús como imagen de Dios, como impronta que deja Dios marcada y que en alguna forma lo representa. Pues bien, es la idea de la fe cristiana acerca de lo que podríamos llamar, o lo que se ha solido llamar en la teología tradicional, la preexistencia de Cristo. En otras palabras, Cristo, el Hijo de María, Jesús, tiene una raíz divina que lo, digamos, remite al interior de Dios. Esa podría ser, en esa forma podría yo expresar para ustedes que son cristianos y me están oyendo, digamos, un contenido básico de nuestra fe. Pues bien, cuando entró en el mundo, digamos en lenguaje joánico, cuando la palabra de Dios se encarnó, se hizo hombre en las entrañas de María, dijo, y entonces ponen en boca de Cristo entrando en el mundo una palabra de un salmo, donde ya se prefigura en alguna forma que el régimen sacrificial expiatorio de sacrificios y víctimas expiatorias quedará suprimido. No quieres tú, es decir, Dios, tú Dios no quieres sacrificios ni víctimas ni ofrendas, pero me has preparado un cuerpo. Fíjense, ya la víctima ha de ser Él. Ya no se requiere matar animalitos en el altar del templo. No se requiere hacer todo eso. Los ritos sangrientos del templo de Jerusalén quedan para siempre abolidos. Tú me has preparado un cuerpo, es decir, cuando entré en el mundo, tú me hiciste un ser humano y entonces yo seré la víctima. Yo cumpliré entonces, por amor a ti y en representación de todos, el papel de víctima, y no solamente de víctima, sino también de sacerdote, como lo explica la carta a los Hebreos. Aquí estoy pues yo para hacer tu voluntad. Esa fue la voluntad de Dios. Así lo ve el autor de la carta a los Hebreos. Lo mismo pasa en la antigua tradición sinóptica del Evangelio, e igualmente en la tradición joánica. En la tradición sinóptica, cuando Jesús está angustiado en Getsemaní, porque ve inminente el trago amargo que la voluntad de Dios le ofrece, Jesús entonces le pide al Padre: aleja de mí este cáliz. Es decir, esta hora terrible del dolor y de la muerte. Aleja de mí este trago amargo, la copa de la amargura. Pero no
no se haga mi voluntad sino la tuya. Jesús pues se entrega a la voluntad de Dios. La idea aquí es la misma. Aquí estoy yo para hacer tu voluntad. Y precisamente porque esa es la voluntad de Dios y porque Él la cumplió, ya todos quedamos santificados por la oblación del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Efapax es la palabra clave de la carta a los Hebreos. Una vez para siempre. No hay más sacrificios, no hay más víctimas, no hay más ofrendas. La víctima agradable a Dios es Él. Él, no porque Dios el Padre se recree en el dolor y en la muerte de su Hijo, sino porque en la voluntad de Jesús, en su voluntad de ser humano que se entrega a Dios, se reúnen todo el amor y toda la obediencia que los seres humanos siempre le habíamos negado a Dios. Él entonces no le niega a Dios el amor y la obediencia, y en su amor y en su obediencia se reconstituye el ser humano en amor y obediencia a Dios. Fíjense pues, queridos oyentes, que en la lectura de la carta a los Hebreos nos pone casi en Semana Santa y estamos al borde de la Navidad. Sin embargo, este es el texto que los liturgistas del Vaticano II señalaron para este domingo. Tal vez lo hicieron por el hecho de que al comienzo de la lectura, fíjense, está esta frase, cuando Cristo entró en el mundo. Es decir, el momento de la encarnación, dicha en lenguaje joánico. Tal vez esa frase llevó a los liturgistas a acomodar este texto en el Adviento, porque en el Adviento estamos precisamente considerando la entrada de Jesucristo en el mundo. Es decir, lo que podríamos llamar la protología de la salvación. Paradójicamente, algún día, tal vez en mis comentarios bíblicos, en otros programas, he explicado eso algunas veces. Paradójicamente, la fe cristiana, basó su reflexión en el hecho de pascual de Cristo, en su muerte, su resurrección. Ahí empezó, ese fue el acicate para una reflexión posterior. Y a partir pues de esa consideración en la gloria de Jesús resucitado en su exaltación, la fe cristiana tuvo la osadía de brincar o de saltar a los orígenes. Y entonces empezó la consideración de lo primordial de la salvación, y la primera, lo que podríamos llamar la protología, las cosas primeras. La muerte y la resurrección y la exaltación y su segunda venida son las cosas últimas, ta esjata. De ahí, ese fue el primer nivel de la reflexión cristiana, históricamente hablando. Y de ese primer nivel tuvieron ellos la luz para saltar a lo primordial. Y lo primordial es la encarnación, la raíz divina de Jesús. Jesús como imagen eterna de Dios, o como palabra eterna del Padre, pronunciada en la carne. La Navidad, por tanto, con lo que teológicamente implica, es, de punto de vista de la reflexión teológica del cristianismo, secundaria con respecto a la Pascua. Y por eso, fíjense, la liturgia, que es tan sabia, siempre considera lo pascual como el ciclo principal y la Navidad como el ciclo secundario. Voy a decirlo en una frase casi semipoética: el brillo, el fulgor del Señor exaltado, resucitado y exaltado, y que ha de venir, le permitió a los creyentes cristianos vislumbrar el fulgor eterno del Hijo de Dios que se hace hombre. Y precisamente ese es el tema de la Navidad, del Adviento de la Navidad. Fíjense, el texto que toca escuchar este domingo es del Evangelio de Lucas. Lo voy a leer y luego trataré de hacerles comprender brevemente a ustedes cómo está situado este texto
este pedacito, este episodio en el Evangelio de Lucas y lo que significa. Tal vez estos días en la emisora pasarán programas que yo grabé anteriormente sobre Navidad, sobre los comentarios de Lucas, y ustedes pueden escuchar, digamos, una explicación más prolija, más detallada de los textos lucanos de la infancia, de la concepción de Jesús, de la visitación, del nacimiento. Probablemente en la emisora estos días los van a pasar, a menos ese fue el deseo que yo le manifesté a los que programan la emisora para los días de Navidad. En todo caso, vamos a escuchar el texto. En aquellos días María se puso en camino y fue aprisa a la montaña, a un pueblo de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. En cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre. Se llenó Isabel de Espíritu Santo y dijo a voz en grito: Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? En cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Dichosa tú, la que creíste, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. Recuerden lo que les decía al comienzo de la explicación de hoy, que encontramos en la liturgia a Juan Bautista en el segundo y tercer domingo de Adviento, y también lo encontramos en el cuarto domingo de Adviento. ¿Y por qué lo encontramos? Porque la lectura del Evangelio está tomada de Lucas. Si leyéramos, por ejemplo, el ciclo A, donde la lectura evangélica está tomada de Mateo, en las narraciones correspondientes de Mateo a esta lucana, a la infancia, pues al nacimiento de Jesús, en Mateo Juan Bautista no tiene ningún puesto en esa historia, en cambio en Lucas sí. Por eso volvemos a encontrar aquí a Juan Bautista. ¿Y cómo lo encontramos? ¿Quién es Juan Bautista en esta historia? Es la criatura de que habla acá, la criatura que salta en el vientre de Isabel, es Juan Bautista. En los domingos anteriores encontramos a Juan con su mensaje, con su anuncio, y a Jesús al lado. Estamos ya cuando Jesús comenzaba su actuación pública. Aquí estamos en un momento en que Jesús todavía no ha nacido, ni tampoco Juan ha nacido. Están los dos pues por nacer. Jesús, el Mesías prometido, el Hijo de Dios. Juan, el profeta, escogido por Dios para señalar con el dedo al Mesías presente. Pues bien, va a resultar en este episodio que Juan, el profeta que Dios escogió para señalar con el dedo al Mesías presente, lo va a señalar antes de nacer. Esa es la belleza profunda, poética de esta historia. Miren, la historia lucana comienza con el episodio de Zacarías, esposo de Isabel. Zacarías, un anciano sacerdote. Zacarías, una anciana mujer estéril. Zacarías va a Jerusalén porque le toca en suerte ofrecer la ofrenda, ofrecer el incienso en el interior del santuario. Eso lo sorteaban los sacerdotes. A Zacarías le tocó, y entonces le toca, pues, cuando ofrece el incienso, tener una visión de parte de Dios. Y en la visión se le anuncia a Zacarías que su mujer Isabel, que es una ancianita estéril, va finalmente a tener un hijo. Zacarías escucha el mensaje absorto, pero no es capaz de darle crédito. ¿Cómo es posible? Eso, si yo estoy viejito, y mi mujer también, y el tiempo ya pasó, ya no se puede. Y entonces el mensajero de Dios, que es el ángel Gabriel, lo regaña, y por incrédulo lo castiga, te vas a quedar mudo. Y efectivamente así es, Zacarías se queda mudo, y cuando sale del templo encuentra a la gente que estaba esperando al sacerdote, que salía después de ofrecer el incienso, y ven que Zacarías no puede articular palabra. Zacarías entonces se va a su casa, va donde Isabel, y pasa lo que entre los esposos suele pasar, aunque estén viejitos. Y entonces ocurre lo que entre los esposos no ocurre cuando están viejitos, y es que ella, que ya no podía tener hijos, queda encinta. Se cumple, por tanto, lo que el ángel le dijo a Zacarías en la visión. Luego, en un ulterior episodio, encontramos otro personaje. Esta vez es María. María está, o mejor dicho, junto a María es mencionado José,
pero José es como un invitado de piedra en el relato. Simplemente es mencionado, pero no juega papel alguno. Papel alguno. El papel lo juega María. María, una muchacha, jovencita, según se infiere de las costumbres judías, que suponen que una niña era entregada a un esposo por allá, por la época de su primera menstruación. Todavía no vive junto con su esposo José, está en la casa de sus padres como solían hacer las niñas judías. Y de pronto entonces el mismo ángel que le anunció a Zacarías el nacimiento de un hijo en su mujer Isabel, la viejita estéril, le anuncia a María el nacimiento de un hijo, siendo ella una muchacha virgen. Entonces, ese hijo que va a recibir María es presentado en el mensaje angélico como que el heredero de David se sentará sobre el trono de David su padre, pero es ni más ni menos que el Hijo del Altísimo, cuyo reino no tendrá fin. Imagínense pues la perspectiva del mensaje del ángel a María, y como Zacarías se extrañó de que a él, siendo tan viejito, y a su mujer todavía más, una anciana ya estéril, se les anunciara un hijo, María también se extraña, pero no se extraña porque ella sea viejita, sino porque ella es virgen, porque ella no ha tenido contacto con ningún hombre, y por tanto entonces no alcanza a imaginarse cómo pueda tener ella un hijo. Sí, ningún hombre finalmente ha estado con ella, y eso es lo que pregunta. Y oigan lo extraño. El ángel le dice que Dios la va a cobijar con su sombra. El poder divino va a estar en ella. Por tanto, el hijo de ella no vendrá por intervención de varón. En el Evangelio de Mateo se dice lo mismo, en una otra forma diferente. En todo caso, va a nacer, por tanto, el santo que va a nacer, dice el Evangelio de Lucas, es el Hijo de Dios. Y aquí viene lo extraño que les mencioné antes. Mientras que a Zacarías lo castigan por ser incrédulo, a María la felicitan, porque la pregunta de María no es juzgada como duda o como incredulidad, sino en otra forma. Y entonces se le ofrece a María, fíjense que no está pidiendo ninguna señal de que es verdad lo que Dios le anuncia, se le ofrece una señal. ¿Cuál es la señal que va a tener María la Virgen de que ella, siendo virgen, va a ser madre? ¿Cuál es la señal? La señal es la de su parienta Isabel, que siendo una ancianita estéril está encinta. Esa es la señal que se le ofrece. Entonces María simplemente se entrega a la voluntad de Dios. He aquí, la esclava del Señor, hágase en mí tu palabra, o según tu palabra, y el ángel se retira, y así termina entonces la escena. Ustedes ven pues, queridos oyentes, las dos escenas. La anunciación del ángel a Zacarías, la anunciación al ángel a María. Las escenas están escritas paralelamente. La una según el modelo de la otra. En mi opinión, la de María según el modelo de la de Zacarías. Y están escritas la una para la otra. Por eso espera el lector, y así ocurre, que las dos escenas confluyan en una sola. Como a María se le ofrece como señal de que ella, siendo virgen, va a ser madre del Hijo de Dios, entonces María corre. Como a María se le ofrece como señal el hecho de que su parienta Isabel, tan viejita, está embarazada, entonces María se va para donde Isabel. Así pues, las dos escenas primeras confluyen en esta otra, la de la visitación, la que ahorita escuchamos en la lectura. María se parte, dice el texto, acuérdense, María se puso en camino y fue a prisa cum festinazione. Recuerdo yo que decía el texto de la Vulgata que escuchábamos en latín. Fue a prisa a la montaña cum festinazione. Fue María a la montaña, a un pueblo de Judá, el pueblo donde vivían Zacarías y Isabel. No se dice el nombre. La tradición cristiana lo identifica con Ain Karim, una pequeña aldea en las montañas de Judá. Pero el texto evangélico lucano no dice nombre alguno y no se necesita nombre. Simplemente lo que quiere el texto es que se encuentren las dos mujeres, y eso es lo que va a ocurrir. Se encuentran, por tanto, las dos mujeres. Isabel, la mujer de Zacarías,
que lleva 6 meses de embarazo, está esperando a su hijo Juan Bautista, y María, que apenas comienza su embarazo y que tendrá 9 meses después a su hijo Jesús. Se encuentran las dos mujeres, y al encontrarse las dos mujeres, las dos madres que todavía no han dado a luz, se encuentran antes de nacer los dos hijos, el profeta Juan en el vientre de su madre Isabel y el Mesías, Hijo de Dios Jesús, en el vientre de su madre María. La escena es una escena de ensoñación. Todo el talento poético de la fe cristiana se deja percibir. Sobre todo uno lo puede percibir, amable oyente, cuando uno tiene espíritu de fe. Para uno poder comprender estos relatos, uno tiene que vibrar con ellos. Para una persona incrédula, pues las preguntas críticas se amontonan. Estos textos no están destinados a contestar preguntas críticas. Estos textos son textos para el creyente, para el que está dispuesto, digamos, en su corazón a aceptar la poesía de Dios. Esos lo podemos entender. Yo he procurado a lo largo de mi vida mantener la disponibilidad del alma para entender las poesías de Dios, y de esa manera, a pesar de que no me falte espíritu crítico y que sé manejar todos los aparatos críticos que la investigación antigua y reciente ha desarrollado, yo he tratado de mantener para mí mismo, en mi interior, y para la forma como expongo estos textos a los que me escuchan, he tratado de mantener esa disponibilidad a vibrar con los poemas que Dios escribe en la historia humana. Pues bien, se encuentran pues las dos mujeres, las dos madres, que todavía no han tenido a sus hijos. Y entonces se encuentran también los dos hijos antes de nacer. Dice el texto que entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Se encuentran las dos mujeres. Y oigan pues lo que pasa. En cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre. Se llenó Isabel de Espíritu Santo y dijo a voz en grito: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. El hijo que Isabel espera, la criatura que está en su vientre, le hace comprender a la madre que está frente a algo maravilloso. Algo maravilloso. Dijo en voz en grito: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Es decir, desde dentro, saltando, el profeta Juan le señala a su madre que está frente al Mesías prometido. Y por tanto, entonces, Isabel entonces se atreve a publicar, a partir de la grandeza del Hijo de María que aún no ha nacido, la grandeza de la madre que lo lleva en su vientre. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Bendita tú, Eflogemeni, dice, creo yo, no sé si mal no recuerdo el texto griego lucano, y bendito el fruto de tu vientre, Eflogemenos, es decir, la bendición de Dios que entraña el fruto del vientre de María, el Hijo de Dios. Digamos, cubre de antemano a la madre. Si bendito es el fruto, bendita es la que lleva en sus entrañas el fruto de la bendición de Dios. Fíjense pues, amables oyentes, que nosotros no somos los católicos, la Iglesia Católica o las iglesias cristianas tradicionales, las que se han despachado, diría yo, injustamente en elogios a la Madre del Señor. No, es el Evangelio mismo. El Evangelio mismo. Bendita tú entre las mujeres. Evlogmenin ginexin, dice el texto griego de Lucas. Bendita entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Eso sí, ella es llamada bendita o bendecida, porque el fruto de su vientre entraña bendición. Por eso, es decir, la grandeza de ella viene de la grandeza de su Hijo. Esa es la lógica, digamos, del lenguaje de la fe, y es lo que nosotros los católicos o los cristianos que apreciamos a la Madre del Señor nunca debemos perder de vista. No podemos nosotros aislar a la Madre del Señor y considerarla como una figura independiente. No, ella es válida solamente en el contexto en que Dios la puso. De ahí ella obtiene su validez.
una validez que es inigualable. Fíjense la expresión, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Esta expresión es tan hermosa, tan profunda, que en las copias del texto del Evangelio de Lucas desde antiguo se anticipó la primera parte de esta expresión de Isabel, se anticipó al saludo del ángel. Por eso en muchos códices antiguos el saludo del ángel a María, cuando en la escena de la Anunciación dice así: alégrate, favorecida, el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres. Y le añaden al saludo del ángel esta frase que en el texto original lucano no es del mensaje del ángel, sino del saludo de Isabel. Pero es tan importante, impactó tanto la mente cristiana, que entró en muchos códices, y por eso a menudo, cuando ustedes abren las versiones que tienen en español del Evangelio de Lucas, podrán encontrar, al menos en algunas, podrán encontrar que en el mensaje del ángel aparece entonces esta expresión que originalmente no es del mensaje del ángel, sino del mensaje de Isabel: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Es lo primero pues que dice Isabel, pero lo añade otras cosas. Añade Isabel: ¿quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? Aquí llama pues Isabel a María la madre de su Señor, la madre del Señor. Es el gran título de honor de la madre del Señor. Madre del Señor. Los cristianos, en el desarrollo de la cristología, después del concilio de Nicea y ya en el concilio de Éfeso, expresaron esta misma idea de Isabel con otro título divino, el título divino ya teológico por antonomasia, Theos, la llamaron Theotokos, así en griego, Dei Genidix en latín, la Madre de Dios. Aquí aparece Madre del Señor, el Señor es Jesús, pero el nombre Señor es la misma denominación que los cristianos de habla griega pues usaban para traducir el nombre divino de Yahvé o de Adonai en la Biblia. Nombre de Madre del Señor, Madre de Dios. Aquí está pues para un cristiano convencido, está la afirmación básica y fundamental. Y todavía más, amables oyentes, recuerden que en la escena de la Anunciación, María le dice al ángel: pero ¿cómo voy a ser yo madre si no he estado con ningún hombre? Y el ángel le dice: no es cosa de hombres, es cosa de Dios. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso tu hijo será el Hijo de Dios. Eso le dice. Pues bien, y a ella, que no está pidiendo ninguna señal, y cuya pregunta no es considerada como incredulidad. La de Zacarías sí, recuerden ustedes. Cuando Zacarías pregunta: ¿y cómo va a ser eso? Si yo soy un viejito y mi mujer ya es estéril, ya no podemos, ya no es posible. Entonces lo regaña el ángel y le dice: por incrédulo, te vas a quedar mudo. A María no le dice incrédula, ni mucho menos que se va a quedar muda. No, al contrario, María ahorita va a hablar, y que en forma el canto del Magnificat, es el que está después del texto que hemos leído. Como que habla y habla María y alaba a Dios en forma maravillosa. En todo caso, fíjense, a María pues que no pide señal, se le da señal. ¿Cuál es la señal de que Dios a ella, siendo virgen, la va a hacer madre del Hijo de Dios? ¿Cuál es la señal? Que su parienta Isabel, una viejita estéril, está de 6 meses de embarazo. Ella, que humanamente ya no podía, porque Dios hace cosas imposibles. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y entonces María, ahí sí, cuando Isabel habla, se da cuenta de que es verdad. La viejita Isabel está encinta. María pues lo sabe. Isabel se lo dice: en cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. María pues ve que se confirma lo que ella ya intuía y lo que el ángel le había dicho: está embarazada de 6 meses.
tu parienta anciana Isabel. Ya Isabel lo reconoce. Saltó de alegría en mi vientre la criatura cuando tú me saludaste. Está embarazada, María. Y aquí también entonces, fíjense, paralelamente, Isabel entonces, por revelación que le hace la criatura, es decir, Juan, desde su vientre saltando, Isabel también comprende que María está embarazada. Una y otra comprenden. María sabe lo del embarazo de Isabel. Isabel sabe lo del embarazo de María. Lo del embarazo de María lo sabe Isabel porque su hijo, saltando en sus entrañas, se lo dice saltando. No tiene todavía el profeta voz y labios para hablar, pero tiene manera de saltar, de moverse en el vientre de la madre. Y los movimientos del niño antes de nacer le hacen comprender a la madre delante de quién está. ¿Delante de quién? De la bendita entre las mujeres, porque el fruto que lleva en sus entrañas entraña la bendición de Dios. Está frente a ella y por tanto es la madre del Señor. Ella ya lo sabe, su hijo se lo ha dicho. Y por eso entonces Isabel, aleccionada por la palabra, diría yo, vuelta o convertida en movimiento por su hijo en las entrañas, Isabel puede hablar. Y habla como acabamos de escuchar. Isabel, mujer de Zacarías, sabe que su marido está mudo por no haber creído. Ahora está frente a María, que sí ha creído. Y por eso termina su palabra Isabel con esta frase: dichosa tú la que has creído, o la que creíste. Macaría sí y pistefsasa. Así dice el texto griego. Macaría sí. Macaría es feliz. Sí, tú. Y pistefsasa, la que creíste. Macaría sí y pistefsasa. Dichosa tú la que creíste. Zacarías no creyó y está mudo. María creyó. Es feliz. Macaría. Es decir, la dicha del reino de Dios ya, digamos, se posa sobre ella. Esa palabra Macaría es la misma palabra de las bienaventuranzas de Jesús. Es la dicha del reinado de Dios que se cierne y llega sobre aquellos que le pertenecen a Dios y aquellos que le pertenecen y a los cuales Dios pertenece. Esa es la palabra Macaría, es la dicha escatológica, la dicha final, la dicha del reino. Macaría sí y pistefsasa. Porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. Serás la madre del Señor. Serás la madre virgen del Hijo de Dios. Y ahí añade el Evangelio el canto de María, amables oyentes, que evidentemente este domingo no se ha leído, pero que se lee en otras ocasiones del Adviento. Este domingo no lo leemos. Hubiera sido bonito que la liturgia de Adviento también trajera en contacto o en conexión con este episodio el canto de María, el Magnificat Megalini ipsigimutum Kyrion. Así empieza el texto griego lucano. Megalini, hace grande, ipsigimu, el alma mía, ton Kyrion, al Señor. Es decir, lo alaba, lo engrandece, lo magnifica por las obras grandes de Dios. La obra grande de Dios final es escoger a la humilde esclava del Señor para ser la madre de su Hijo. Y esa obra grande de Dios, de la cual María ha sido objeto, está en conexión, es una expresión nueva de la constante del obrar divino. Así es Dios, así ha actuado siempre. Los pequeños son hechos grandes, los pobres son hechos ricos. Es decir, Dios transforma estas cosas, Dios pone esta realidad patas arriba. En eso consiste el reinado de Dios, en establecer un nuevo orden en la realidad. Lo grande se hace pequeño, lo importante se hace insignificante, lo rico queda empobrecido y lo contrario se impone. Dios hace obras grandes y maravillosas, enaltece a los humildes, humilla a los soberbios, desposee a los poderosos,
y enriquece a los pobres. Este lenguaje, amables oyentes, es para ustedes, los que están unidos por el vínculo de la fe y del amor a Dios. No es para los escépticos, ni para los que miran estos textos, digamos, con la distancia del crítico que inquiere, se pregunta. No, uno tiene que aprender, y a Dios gracias, muchos de nosotros, o al menos algunos, hemos aprendido a no prescindir de las preguntas críticas y meternos, digamos, en los berenjenales de la investigación crítica y saber escuchar y valorar las cosas que desde fuera profieren en relación con nuestra fe y contra de ella. Pero Dios nos ha dado la oportunidad de mantener la capacidad de captar su palabra y su poesía en el fondo del alma. Esa disponibilidad del espíritu para las cosas de Dios es el presupuesto básico de la fe. La palabra del domingo. A cargo de David Kapkin, servidor del Evangelio. Una lectura y explicación de los textos bíblicos de la liturgia católica dominical. Análisis literario y crítico al servicio de la comprensión de la palabra, de la interiorización existencial y de la actualización del mensaje para la hora presente.